So hi, I'm Elizabeth Rodriguez, and we're going to be going over some slides and some information for anyone coming back to school this school year in 2021. Bueno, me llamo Elizabeth Rodríguez y voy a estar enseñando pantallas de información para los estudiantes que van a regresar a nuestra escuela este año escolar del 2021. Okay. So on the screen right now, we have some important information. Our school hours, we are in school, well, in class from 8 to 1:30 for both students in remote and in person. And our doors are always going to be opening at 7:45 on the days that we have school. Some of the important phone numbers and emails are on the screen right now. We have the school main line on the screen and the email for the main office. And we also have Nurse Melissa's information. She is our school nurse, and that's her direct landline and her email. Okay, so aquí en esta pantalla tenemos información importante para las escuelas, de la escuela. Tenemos el horario de la clase, son de las 8 hasta la 1:30 para los estudiantes en casa y también para los estudiantes adentro del edificio. La puerta se abre a las 7:45 para todos los estudiantes que están adentro de la escuela los días de clases. Y también son importantes números para que ustedes puedan tener. Tenemos el número de la escuela en la pantalla y el número de la enfermera. También tenemos los correos electrónicos de los dos. So, por favor, si tengo un momento, escríbalo. Si lo quieren grabar más tarde, no se preocupe, lo pueden tener más tarde. Pero son números importantes tener en su celular para que si algo esté pasando, puedan llamar. So, please, at this moment, if you can, take these numbers down. If you don't get a chance, that's okay. You're going to get the recording. But these are important numbers you should all have in your cell phone. So on the screen, we're going to be talking, we have the agenda. We're going to be talking about a lot of different things. We're going to be talking about attendance, safety protocols, schedule change, food, uniform, arrival, and dismissal, some communication, and then a chance for questions. So en la pantalla pueden ver la agenda que tenemos. Vamos a estar hablando de asistencia, de protocolos de seguridad, de cambios del horario, comida, uniformes de entrada y salida de la escuela, comunicación y después un momento para preguntas. Oh, I didn't know that was happening. Attendance. So primero, asistencia. So this is our attendance policy. This hasn't changed too much. We take attendance at every single class, at the beginning of every single class, including advisory, homeroom, intervention, any academic classes. We take it for both students in person and for students remote. It's important that for only remote students, if they arrive late, more than 30 minutes for an academic class or 15 minutes for an advisory time period, they will be marked absent because they've missed more than half the class. And if you know that your student is going to be absent, contact the school as soon as possible so we have this information. So, tenemos ahora las normas de asistencia. Aquí, la asistencia no ha cambiado mucho. Tomamos asistencia al principio de cada clase para los estudiantes adentro de la escuela y los que están entrando con la computadora. Lo único que cambia es para los estudiantes que están en casa solamente. Si ellos llegan más que 30 minutos tarde para una clase académica o más que 15 minutos tarde para aviso o intervención, lo van a marcar tarde, ausente, porque han faltado más que medio de la clase en ese momento. Y también, si usted sabe que su estudiante va a faltar un día, es bien importante que se ponga en comunicación con la escuela para que nosotros lo sabemos lo más rápido posible. Sick notice, so aviso de enfermedad. So if you or your child student is sick, please notify the school before 9 a.m. So that can mean leaving a voicemail on the landline, reaching out to your advisor, reaching out to any teacher you know in the school, preferably the main office, but reach out as soon as you know that your child is going to be absent. The school nurse will be reaching back out to any students that are sick, just to determine if there's additional steps that need to be taken or if they just need to stay home. And then the students can't return back to school until the nurse has given you the okay to come back to school if you've been sick. Okay? So, para los estudiantes que están enfermos, es bien importante que si usted sabe que su estudiante está enfermo, que se ponga en comunicación con la escuela lo más rápido posible. Eso quiere decir llamando a la escuela y dejando un mensaje, si es tiempo en la noche, o llamando a uno de los maestros
o a mí para que nosotros sabemos lo más rápido posible. Es mejor llamar la línea del teléfono de la escuela, pero es importante que tenemos esta información antes de las 9 de la mañana. Um, en ese momento, la enfermera puede determinar que tiene que llamarlo a usted para hablar de diferentes pasos que se tiene que tomar en ese momento. Si su estudiante estaba enfermo, no pueden regresar adentro de la escuela hasta que la enfermera le digan que pueden entrar atrás de la escuela. Es bien importante que tenemos esta comunicación lo más rápido posible. It's really important that we have this information as soon as possible. So now we're switching over to safety protocols o información sobre seguridad. Face masks. Right now, we're having a fun time with our pandemic. It's really important that everyone in the school has their face mask. That means that once they are on school grounds, that means that they are on our school street, they need to have their mask on. And that means that they have to have it on correctly, covering their full nose up to their chin, and that they are not playing with it. It's important that they have them on fully, not just for their safety, but for everyone's safety. Okay. The other thing, net gaiters are not permitted whatsoever. Those are the things that look like scarves and you pull them up over your face. They're just not safe enough. So we are not allowing them whatsoever in our school. And then if for any reason something happens, it breaks, it gets wet, please, the students can let us know and we will make sure that they get an additional mask. We want to make sure everyone is safe. So as long as we have that communication, we are good. So máscaras. Dame un tiempo que es necesario tener máscaras. De que los niños están en la calle de la escuela de nosotros, ellos tienen que tener su máscara y no tienen que tener puesto correcto. Eso quiere decir que está cubriendo la nariz entera hasta aquí abajo. También se llama neck gaiters. Eso no están, no pueden tenerlo adentro de la escuela. Yo vi, se dice petos para el cuello, se ven como una corbata y se cubre, es demasiado fino y no lo pueden tener por la seguridad de no solamente los estudiantes, pero también de los otros. También si algo pasa durante el día que se les rompe la máscara o se sucia con agua, cualquier cosa así, tenemos más máscara porque al fin del día no estamos preocupando no solamente de la seguridad de los estudiantes ellos mismos, pero para todos es importante que si algo pasa con una máscara, que nosotros se vemos lo más rápido posible. So rapid tests. So during the first week of school, we'll be sending home some paperwork. So please be on the lookout for additional paperwork that we will ask all our families to complete and return. These are we do have some rapid tests on site for any student or staff member that is feeling sick on the school day, but they cannot be administered. Yeah, unless you have filled out the form. This is not a requirement. This is just if you would like your child to have access to this. The test is called Bionex, and you can register online if you'd like. I'll be making sure to send out that link after the meeting on our Dean's List app. But it is just something that you can do if you'd like to do. So, prueba rápida de COVID. Nosotros, la primera semana de que los niños estén regresando, vamos a mandar papeles para ustedes tener en casa para poder llenar y regresar. Nosotros en la escuela o la enfermera tiene acceso a exámenes rápidos de COVID para los estudiantes y los adultos que trabajan en la escuela si se están sintiendo cualquier síntoma. Lo único es que tienen que llenar el papelitos anterior. También lo puedes registrar por el internet. No es algo que es necesario registrarse, es algo si usted quiere tener la capacidad de si necesita uno rápido que los estudiantes lo puedan tener. Después de la reunión yo voy a mandar el enlace para esta página si se quieren registrar por el internet. So some additional safety protocols. It's important that all our students, staff members are keeping at minimum a 3 feet distance between each other whenever possible. And then if you have any additional questions about anything regarding like that safety medical, please reach out to Melissa, our nurse, school nurse. She speaks English and Spanish, and this is her information right on the screen. Or anything about the test or any type of information like that, she'll be able to help you with that. So aquí tenemos más información de seguridad. Es importante que siempre tenemos un mínimo de 3 pies separando personas dentro de la escuela, el mínimo. Y si usted tiene cualquier pregunta de algo de
de médico que necesitan más información de prueba de examen, cualquier cosa es así, este es el número directo de la enfermera que está en la pantalla. Ella habla inglés y en español y lo puede ayudar durante el día escolar. Okay, so if your child is feeling any of these symptoms, it is important that they stay home and that you reach out to school to let the school nurse know. So all the symptoms are on the screen. I know all of you know them, but they're right here on the screen if you'd like to take a second and read them. Also, if your child or yourself, if you're traveling outside of Massachusetts, they do need to have a negative COVID test before they can return back to in-person. Okay. So, también, si usted ve que su estudiante se está teniendo síntomas de COVID, es bien importante que ellos se queden en casa y que se pongan en comunicación con la escuela, con la enfermera, para que ella pueda saber. Y también, si su estudiante está viajando fuera de Massachusetts, necesitan tener una prueba de COVID negativa antes de regresar en persona. So, los síntomas están en la pantalla. Como nosotros ya sabemos mucho de estos síntomas, es bien importante que si lo están sintiendo, que no vengan adentro de la escuela y que llamen a la escuela para que la enfermera sepa. So additional facility things that we are doing as a school community, Low Lawrence Public School will be doing. We are having additional cleaning procedures. Custodians are going to be having staggered shifts to ensure that everything is clean throughout the day. All the whole school will be cleaned every single day. And then there's going to be fogging that occurs 2 times a week throughout the week. And then we're also, with our distancing of our desk, every single classroom has been set up to meet the CDC safe guidelines. Okay. So, estos son algunos servicios que estamos haciendo más de limpieza. So, para que ustedes sepan, estamos limpiando más. So, los custodians, ellos están teniendo turnos escalonados para que estén seguros que están cambiando su horario para que todo esté limpio durante el día. También van a estar limpiando el edificio completamente cada día. También van a estar nublizando, aunque sea 2 veces a la semana. También para la distancia de los escritorios dentro de las clases, ellos están preparados para tener suficiente espacio siguiendo la dirección de la CDC. Some additional things, we're going to be having frequent hand washing, highly recommended throughout the day. That means that a minimum of when they enter the building, before they eat, we're going to be doing hand sanitizer and washing depending on where they physically are. But we're going to be highly recommending that they are washing their hands. If their hands are dirty, they can always go to the bathroom to wash their hands. And then we're going to be having plexiglass in high traffic areas. Those are areas that are very busy. Every single classroom has air purifiers, and then there's additional directionals on the floor, and all our social distancing signs are in English and Spanish for all our students to be able to read them. So, cosas adicionales que vamos haciendo es que estamos pidiendo que se laven la mano lo más que podemos. Eso quiere decir lavando la mano, usando el sanitizer en el día de que estén llegando dentro del edificio, antes de comer, en cualquier momento que la mano se ensucia, ellos se pueden lavar la mano. Y también tenemos plexiglass en zonas que tienen mucho tránsito para toditos, y en cada clase hay un purificador de aire. En el piso hay direcciones para qué dirección debe estar caminando, y también cada carta marcando de social distancia está en inglés y español para que toditos lo puedan entender. So now, we're going to be talking about some schedule changes. Ahora mismo vamos a hablar un chin de cambios de horario. So the schedule change will be starting on Wednesday, April 20th. So this is the exact same date the students will be starting in-person learning. This is the Wednesday after April break. We're having April break next week from the 19th to the 23rd. The schedule change happened so we can stagger lunches inside the building and outside whenever possible, just to ensure that we're socially distancing as much as we can. Yeah.
So, el cambio de horario va a comenzar el miércoles 28 de abril. Ese es el miércoles después de la semana de vacaciones, que ya casi viene. Estamos de vacaciones del día 19 hasta el día 23. Y también el cambio de horario pasó para que podamos tener intercambios de almuerzo para tener seguridad que estamos distanciando, disculpa, de que tenemos suficiente distancia entre los estudiantes para que toditos puedan tener un tiempo y vamos a tener tiempo algunas veces para tener almuerzo afuera cuando es posible. So on the screen, you're going to see the schedule. The biggest thing that has changed is that intervention now is going to be in this time period. It originally was right after advisory. So originally it's been at 8:30. So now depending on which class you are in determines if you have it at 10:15 or 10:55. And also like it determines if you're going to be having lunch at that time. So there are going to be there's going to be at least 2 classes per grade that have lunch at 10:15, and there's going to be 2 classes that have in each grade that have lunch at 10:55, just to make sure that we're spacing everyone out. Yes. So the schedule itself is not going to change too much. If you have ELA first, you're going to have ELA first. Like that, the class periods are not changing. The times are changing just to make sure that we are ensuring that everyone has enough time for washing their hands and just to make sure that there's enough transition time for ourselves. But that's the biggest change is that we're going to be having lunch and intervention during 10:15 to 11:35. New schedules will be going out to our students right before the change. So they have all the Zoom links. If they're staying remote in person, you'll know we'll be talking about it the first day of school, all your new schedule changes. So, este es el horario nuevo que vamos a tener. El gran cambio que tenemos es que intervención originalmente ahora mismo lo tenemos a las 8:30. El cambio es que ahora lo vamos a tener de las 10:15 hasta las 11:35, dependiendo en cuál clase usted está. Lo hicimos así porque queremos que, aunque sea, hay 2 clases en cada grado que va a tener almuerzo a las 10:15 y después van a haber 2 clases que van a tener en cada grado que va a tener almuerzo de las 10:55 hasta las 11:35. Ese fue el gran cambio. También el tiempo se han cambiado, pero el horario de cuándo tienen cada clase, eso no ha cambiado. Si tenían inglés primero, esa es la primera clase del día. Si tienen historia segundo, eso no va a cambiar. Solamente lo único que va a cambiar es el tiempo. Se han cortado un chin y se ha cambiado un chin para tener suficiente tiempo para los estudiantes moverse, lo que estamos dentro del edificio y para que podamos tener suficiente distancia durante el tiempo de almuerzo. Y también vamos a hablar del cambio para los estudiantes que están adentro y también los que están en casa durante esta primera semana y ellos van a tener, si están en casa, van a tener horario de los lances de Zooms disponible para ellos. Food, my favorite thing. Ahora vamos a hablar de comida, una de mis cosas favoritas. So breakfast is going to be continuing to be grab and go. They'll be available in each classroom. And every single food item is going to be, well, the food is going to be individually packaged. So as soon as they come into the classroom, they'll be able to grab, sit down, and eat their breakfast. Lunches are going to be packaged either hot or cold for the students that will be able to have them in the classroom. Food and utensils will be wrapped so that they will be able to be, that doesn't make sense, Elizabeth. Food and wrapped utensils will be provided. And then students are allowed to bring food from home, but please be aware they do not have access to a microwave. It's also extremely important to be conscious of allergies. So we are not allowing any type of nut item to be inside the school, not just for our students, but like for anyone that has an allergy to nuts. So if anything with nuts is not allowed on school property. If you know that your child has a food allergy, had it before, or currently has a food allergy that just started, please notify the nurse as soon as possible. Okay, so if they've already had it and we have the documentation, great. If it's something new or we don't have the documentation, please inform the school nurse as soon as possible. We want to make sure that they're able to eat their lunch and enjoy themselves during this time that we have together. So, ahora vamos a hablar de la comida. So, en desayunos, los desayunos van a estar disponibles para los estudiantes adentro de las clases y están en fundas separadas para cada persona. Y después, durante el tiempo de almuerzo, va a haber comida caliente y también fría algunos días. Y eso van a estar también adentro de las clases. Van a tener su comidita y sus escuchara que está rapada.
Y también los estudiantes pueden traer comida de casa. La cosa que quiero que ustedes sepan es que no tienen acceso a un microwave. So, si van a traer algo, es algo que se van a tener que comer frío. Y si quieren traer algo de la casa, es bien importante que ellos estén atentos de alergias. No podemos permitir comida con maní adentro del edificio. So, si ellos tienen algo de maní, por favor, que se lo comen en casa y que se quede en casa. Pero es solamente, no solamente para la seguridad de cada estudiante que tenga una alergia, pero para los adultos también. Y queremos que todos estemos seguros en estos tiempos. También, si usted sabe que su hijo o hija tiene una alergia de comida, por favor, póngase en comunicación lo más rápido posible con la enfermera. Si es algo nuevo o si algo que no se le han dado a la escuela, es importante que lo puedan, para que la enfermera sepa y para la gente saber, porque queremos disfrutar este tiempo que tenemos juntos y no queremos problemas con comida. Water. So, on the screen, you can see how beautiful our water bubblers are. Just so you guys know, it's important that everyone's bring a plastic bottle so that they can drink water throughout the day. They can refill throughout the day. It's important that you know that the bottom portion out of the water bubbler, where's my mouse? This portion is turned off, not just, it's turned off for the safety because we don't want to make any cross contamination, but this portion on the top is available for refilling bottles. Okay, and there are multiple throughout the building, so it makes it really easy to refill. But yeah, so para agua, es bien importante que traigan una botella para rellenar la agua para los estudiantes. La parte de abajo que se puede beber cerca de la boca está apagado para la seguridad de los estudiantes, para que no pase germos. Pero la parte de atrás está disponible y hay muchos durante el edificio para que puedan rellenar su botella rápido y fácil. Uniforms, a question I keep getting all the time. So ahora vamos a hablar de uniforme, algo que cada rato me están preguntando. So on the screen, you can see some of our beautiful, one beautiful current student and some former students in our school uniform. We highly recommend that students wear a school shirt or uniform shirt on top to school, just so we know who they are and that they go to our school. As you guys know, we share the building currently with 3 other schools. So we want to make sure that our students, we know that they are our students on our floor. We will be passing out some shirts the first week of school, most likely the first day of school, if they are returning. If you want to purchase your own uniform shirts or additional uniform shirts, they can be purchased at La Moda on Essex Street. And additional sweaters and hoodies are okay. The biggest thing is if they are wearing a hoodie or any type of hood, it needs to be removed once they enter the building. So, con uniformes en la pantalla pueden ver algunos de nuestros estudiantes que tenemos anterior, uno que todavía está con nosotros, con la uniforme completo que tenemos en escuelas. Nosotros recomendamos que ellos tengan una camisa de la escuela, como la del uniforme, otras que digan el nombre de la escuela de nosotros. Los recomendemos porque, como ustedes saben, nosotros compartimos este edificio con 3 diferentes escuelas y queremos que nosotros podemos saber quién está en el edificio, el piso de nosotros, y con las camisas podemos determinar eso bien rápido. En la primera semana vamos a estar dando camisas que dice el nombre, una camisa a cada estudiante. Lo queremos el primer día para todos los estudiantes. También, si usted quiere comprar su propia camisa de uniforme, ellos lo venden en La Moda, en la Essex Street. Y también ellos se pueden poner sweaters, pero la cosa es que si tiene algo que se cubre la cabeza, lo tienen que quitar de que entran al edificio, la regla con esto. Y los tienen que quitar el día entero escolar, menos si están afuera en tiempo de recreo. And I just want to make sure, like the hood needs to be fully off throughout the whole school day. It's okay during recess time because they're physically outside, but anytime inside the building, the hood needs to be fully off. Additional things, you are welcome to wear your pants, just make sure they're appropriate lengths and they have appropriate items on them. But ripped jeans are not okay. Anything that is open-toed, like sandals, is not okay. Crop tops or tank tops, any type of hat or cap, anything on the head is not okay inside the building. Anything too short, so skirts, shirts that are too short, any type of clothing that has something inappropriate is not allowed in school.
And then sheer clothing. So anything that is see-through in their legs or shirts, not okay. And then just a general rule from district, bandanas and do-rags are not allowed inside our school grounds. So it's important that if they do have something like that, that it is put away before they are on school grounds. So algunas de las cosas que no se pueden poner adentro de la escuela son los pantalones rotos, como en la foto que tenemos aquí, cualquier tipo de zapato que están abiertos adelante. So ellos tienen que estar completamente cerrados al principio, como chancletas, cosas así. Las camisetas sin mangas o que están cortas que enseña barriga. También nada en la cabeza. So sombreros, gorros, adentro del edificio no se pueden tener. Okay. Y después pantalones o faldas que están bien cortas no se puede tener adentro de la escuela. También no se permite ropa que tiene cosas inapropiadas que no se debe tener adentro de la escuela. Puede tener frases o imagen, nada de eso se puede tener adentro de la escuela. Y también ropas transparentes. Eso quiere decir con los pantalones, si tienen partes que están transparentes, no lo pueden tener, o una camisa. Y también una de las reglas de la escuela es que no se puede tener es bandanas ni los pañuelos de pelos, como así, nada en la cabeza se puede tener. So, si ellos tienen algo así, es bien importante que se lo quiten y lo guarden antes de llegar a la escuela o la sidewalk. Sidewalk afuera de la escuela, se lo tienen que quitar y guardarlo. And guys, we can't use our cell phone. So it's really important that if you have a cell phone, that you are turning it off. That means fully off before you enter the building. I know it's going to be hard because we've gotten so used to it, but it's extremely important that we do not have our cell phones in school. We want to make sure that you're learning. We don't want any distractions, especially with how little time we have together for the rest of the year. So it's really important that you do not use your cell phone and that you turn it off before you enter the building, and you can turn it back on at 1:30. So from 8 to 1:30, your phone should be off. So una de las reglas, no se puede tener celulares durante el día escolar. Entonces, eso quiere decir desde las 8 de la mañana hasta la 1:30, por favor, de que antes de entrar al edificio paguen ese celular hasta la 1:30. Eso es porque no queremos perder tiempo. Es algo que yo sé que va a ser difícil para los estudiantes porque han tenido tanto tiempo con sus celulares este año escolar, pero es bien importante que con el chin de tiempo que tenemos disponible este año escolar, que lo estemos haciendo para aprender y prepararnos para el próximo año escolar. Guys, we're going to talk about arrival and dismissal. Ahora vamos a hablar un chin cuando estamos entrando al edificio y cuando nos estamos saliendo. So, as I said earlier, arrival, the doors will open at 7:45. It is important that your mask is on correctly, and then before they are entering the building, we'll be providing them some hand sanitizer so they can make sure you're rubbing both sides of your hands. The doors will all close at 8 o'clock. And then after that, the entrance, the 8th grade entrance, which is on Lebanon Street, is the only door that students can use. It does have a buzzer, so the students will have to buzz and enter the building and then go to the main office to check in and get some hand sanitizer. Dismissal for all our students is at 1:30. They should go home after school. We want to make sure that outside, after they leave the building, that they are socially distancing still and that they are not staying on school grounds. Go home, enjoy your day, go get some lunch, get some homework done. But it's really important that after dismissal that you are still remaining the social distance between you and your friends and you're keeping your mask on. So, como dije anterior, las puertas se abren a las 7:45 para la escuela. De nosotros, los estudiantes tienen hasta las 8 entrar adentro de esas puertas. Si ellos llegan después de ese tiempo, disculpa, en ese momento de que está entrando, tienen que tener su máscara puesta correcta y le van a dar sanitizer para que se limpie la mano. Es bien importante que se lo limpien de cada lado para que estén seguros. Después a las 8 las puertas toditas se cierran y después ellos van a tener que usar la entrada que está en la Lebanon. En esa puerta tenemos un seguro que se le puede dar y te pueden dejar entrar. Cuando los estudiantes, si ellos llegan tarde, por cualquier razón, ellos tienen que ir directo a la oficina en el tercer piso y ahí se pueden limpiar las manos y le van a dar un paso para poder regresar a sus clases. La salida para todos los estudiantes de nosotros es a la 1:30, de lo que están en casa y también lo que están adentro del edificio. Después de ese tiempo, los niños deben irse a sus casas, no se deben estar juntando en grupos pequeños, deben tener su distancia social durante el tiempo, pero es importante que usen ese tiempo para
disfrutar su tiempo afuera, comer algo, hacer su tarea, pero queremos que no se estén acercando mucho porque no queremos que no enfermen nuestros amiguitos. Okay. So aquí hay un mapa del piso de nosotros. Aquí abajo tenemos los estudiantes de octavo que pueden entrar. Esta es la Lebanon Street. También esta es la entrada para los estudiantes que llegan después de la 8 o entran con una guagua. Aquí en la Haverhill, cerca de la esquina, cerca del parque, el parque está aquí mimito, se entran los estudiantes de séptimo, ellos pueden entrar aquí. Recuerden, la puerta se cierra a las 8 en punto. Y la esquina aquí en la Haverhill y la Amesbury, la Amesbury, aquí se entran los estudiantes de 6, y voy a enseñar fotos ya casi. So just a reminder, this is just like a map of our floor, so you guys are aware. So our 8th grade students will be entering through the Lebanon entrance, which is Lebanon and Lawrence Street. You'll see the sign, and I'm going to show you a picture in a minute. They'll be coming in this way. And additional, like if any student is coming in late, they should be entering through this door. Our 7th grade students will be entering on the Haverhill Street and Lawrence corner. You'll see the door in a second, but remember, these doors will be closing at 8, so it's important that they're there on time. And then our 6th graders will be entering through the Haverhill and Amesbury Street, and then they'll be coming in through this door. Just a reminder, again, 8 o'clock, doors all close, and they'll all have to go through the 8th grade entrance. So these are some great pictures I took today because it was a beautiful day. This is our 8th grade entrance. You can see it's right on the corner of Lawrence and Lebanon is right over here, and it has our sign that says Up Academy Oliver. This is also the door that all students will be using. It has a buzzer right here that you just press and then wait, and then anyone in the main office that is currently working at that moment will be able to buzz you in to let you into our floor. So, esta es la entrada de octavo, que para los estudiantes que están en octavo para entrar y los estudiantes que usan la guagua, está en la esquina de la Loren y la Lebanon, que está aquí. Como usted, disculpa, my bad. La entrada tiene el nombre de la escuela aquí mimito, y también si están llegando tarde, hay un timbre aquí mimito que pueden dar y después le pueden dejar entrar al edificio y subir al tercer piso. So here we have 2 additional entrances. This is our 7th grade entrance. So this is right on the corner of Haverhill and Lawrence Street. You can see the other side of the library right here. And on this side, you can see it would be the park. There'll be someone here with hand sanitizer. And then on the other end of the corner, but not fully on the corner, is our 6th grade entrance. And then this is where the flagpole is. So you can pay attention, just so that if 6th graders, is their first time coming to the building. So I want to make sure that you guys know where you're going for the first day. But it has the flagpole right here, and this will be the entrance, and there'll be someone standing here to direct you and give you some additional information if you need it. So aquí tenemos 2 diferentes entradas. El de 7 está aquí, que está en la esquina de la Haverhill Street aquí. Esta es la librería, y aquí está la Loren. El parque está aquí mismo en la esquina. Esta es la entrada que ellos van a usar hasta las 8 en punto. Va a haber una persona ahí con desinfecte para que se puedan poner en sus manos. Y para los niños de 6, esta es la primera vez que van a estar dentro del edificio. Eso quiero que ustedes puedan saber claramente dónde tienen que estar. Está en la otra esquina, cerca de la esquina, por la Amesbury, que está aquí mimito, y la Haverhill, disculpa. Esta entrada tiene una bandera cerca, el palo de bandera está aquí, pero esta es la entrada para los niños que están en 6. Va a haber una persona aquí mismo parada para ayudar a los estudiantes a entrar, y vamos a tener adultos durante el tiempo entero afuera para durante ese tiempo de que ellos estén entrando, por si ustedes tienen cualquier pregunta. Just a reminder, like, we're going to have additional staff members outside. We're all wear our lanyards, so like just be on the lookout for anyone wearing this beautiful blue necklace with our keys and our signage. So if you have any questions, don't be afraid to ask, and we'll be able to help you, but we'll be outside during arrival and dismissal. So, algo que quiero que ustedes sepan claro, vamos a tener, todos los que trabajan en la escuela tienen una cadenita como la mía que dice el nombre de la escuela con el nombre de ellos, y vamos a estar afuera durante el tiempo de cuando los niños están entrando y también cuando están saliendo. Pero no se sienten cómodos preguntando preguntas, por favor, tenga su máscara. The biggest thing we ask, just make sure you have your masks on. Okay, communication. Okay, so if you are traveling outside of Massachusetts, you are required to have a 10-day quarantine unless you are providing the school nurse with documentation of a negative COVID test that's called a PCR, or Binax now, which is the rapid antigen test.
that is administered 3 days before returning to Massachusetts. Also, if you are planning on traveling, it's okay. Just let us know and let the school nurse ahead of time. Students are still going to be able to participate if they're traveling remotely. We just need to know so that we can make sure that we make the accommodations in their attendance. And then once they are returning to Lawrence, or you know that you're coming back on this set date, please let the school know so that we can inform the nurse and that we're all in communication. At the end of the day, we want to be communicating with you and so that we can let each other know what's going on. So, para viajando, si su estudiante va a viajar afuera de Massachusetts, ellos se tienen que hacer cuarentena de 10 días, a menos si ha tenido está presentando a la enfermera un documentario que dice que tiene un resultado negativo de la prueba de COVID-19 que se llama el PCR o un Binax, que es el examen que se hace más rápido, pues se tiene que tomar 3 días antes de regresar a Massachusetts. Si usted tiene un plan de viajar, no se preocupe, eso se entiende, pero es importante que nosotros tenemos esta información anterior del tiempo y para que usted sepa, si están viajando, los estudiantes todavía tienen acceso a sus clases remoto cuando están viajando y también de que sepan la fecha que van a regresar. Por favor, pónganse en comunicación para la escuela, para que la enfermera sepa y para los maestros saben. Es importante que tenemos esa puerta abierta para poder saber lo que está pasando y trabajar junto como equipo. Okay, so if let's say there's someone test positive in the school, there'll be close contacts will be in words, Elizabeth. Close contacts will be identified through contact tracing and be notified. And then if your child is identified as a close contact of someone that tests positive, they'll be required to quarantine at home for 14 days. They will still be able to engage in remote learning during this time. And then please note that due to privacy laws, we cannot let you know exactly who had it. We can't let you know. This is not just for your safety, but for their safety. And it's just, we want to make sure everyone is aware of that. So, para que ustedes sepan, por si algo pasa que alguien está positivo de COVID durante el tiempo de la escuela, los contactos cerca se van a identificar a trazar de rastros de contactos y va a estar notificado por la enfermera de la escuela. Y si su hijo o hija está identificado como una persona cerca, ellos se tienen que quedar de alguien que tuvo una prueba positiva de COVID, su hijo o hija se tiene que quedar cuarentena en casa por 14 días. Dios mío, Elizabeth, palabras. También, no se preocupen, ellos todavía pueden participar en las clases por la computadora durante ese tiempo que están cuarentando. Por favor, para que usted tenga en cuenta, por la prioridad de cada estudiante, nosotros no podemos decir quién ha dado positivo en la escuela. No solamente para la seguridad de ustedes, pero para la seguridad de toditos, no damos ese tipo de información. Okay, cool. So, in-person versus remote. At the end of the day, this is your choice. We want to make sure that you feel comfortable with the decision you are making. We are happy to teach your children in any shape or form. We are happy to have them in our community. And we are thrilled that you are trusting us with your students at this moment inside the school, and we're going to work with you as much as we can. You can always opt out of whichever way you're currently doing. If you are choosing to go from in-person to remote, it's a little bit easier, and you just need to let the school know. At the end of the day, if you are making any type of change, you just need to call the school and we'll be able to tell you if it can happen immediately or if it's going to take a couple of days, a week, or if there's additional time that needs to happen. And then once we are able to have the change happen, we will notify you. So if there's any type of change that requires some time, we will call you and let you know when the student is able to come in person. So, en persona o remoto, al fin del día es su decisión y si nosotros estamos orgullosos de tener sus estudiantes en nuestra comunidad y estar con ellos y enseñándoles lo que necesitan para prepararse no solamente para este tiempo, para próximos grados. So, gracias a toditos y para que ustedes sepan, al fin del día la decisión de ustedes, lo que ustedes se sienten más cómodos, nosotros queremos estar aquí para ustedes y para sus estudiantes. So, en cualquier tiempo, si usted decide cambiar su mente, quiere cambiar de remoto en persona o en persona remoto, ustedes pueden hacer esa decisión.
Lo único que cambia es el tiempo. Si están cambiando a remoto es un chin más fácil, pero si están cambiando de remoto a en persona, eso dura un chin más tiempo. So, si están haciendo un tiempo de cambio así, eso puede ser algunos días, una semana, pero de que podemos hacer ese cambio lo vamos a notificar cuando ellos puedan entrar adentro del edificio. Pero, yeah, cool. Yay, I got 2 questions and this is open to all. You can write in the chat. So si tienen cualquier preguntas, este es el momento. Just a reminder, our first day of back in person is for Wednesday. We'll be starting on Wednesday, April 28th. This is after spring break. So regresó para todos los estudiantes que van a regresar, que ya dijeron que van a regresar, es para el miércoles después de la semana de vacaciones, el día 28 de abril. Let me just stop sharing. Give it 1 second. Cool. Any questions, you can raise your hand. You can write in the chat. If you don't have any questions, that's okay. Or if you can't think of anything right now, you are always welcome to reach out to the school, to your child's advisor, to myself. Yeah, just reach out either by phone or by email and we'll make ourselves available and provide you as much information as possible. So, si tienen preguntas, lo pueden escribir en el chat ahora mismo. O si no lo pueden pensar en este momento, no se preocupen. Estamos aquí para ayudarlos. Nos pueden escribir, llamar, y nosotros pueden llamar a la escuela directo o pueden ponerse en contacto conmigo o con el maestro de aviso de sus estudiantes para poder ayudarlo. Si no tienen preguntas, it's okay. Disfruten su día y nos vemos mañana. If you don't have any questions, feel free to exit out. Will the presentation be sent to parents? Yes. So the presentation will be sent out. And then the recording, once it is available, it will also be sent out. And I will be trying my hardest to make sure that it is on the LPS page for our students and also be sent out to families. So la pregunta que nos preguntaron en el chat es si esa presentación va a estar disponible a los padres. Si esa presentación va a estar disponible a todos los padres, yo lo voy a mandar como mando todos mis otros presentación y también de que el video esté presente o ready, yo lo voy a mandar. También lo voy a tratar de poner en la página de pública de la escuela que tenemos para que ustedes lo puedan ver si lo necesitan otro tiempo. Otra vez, gracias a todito que pudieron coger de tiempo conmigo. Yo sé que es difícil con nuestros hijos, hijas en casa o con cosas que estamos haciendo y gracias por tomar este tiempo con nosotros. Estamos aquí para ayudar. Con cualquier tiempo que tenga una pregunta, no se siente incómodo con llamando a la escuela para nosotros poder ayudarlo. I just want to reiterate, thank you so much, everyone that was able to come. I understand. I think we all understand how difficult it is to have these type of meetings online with our kids running around and having to be at work. But just thank you. And I want to make it very clear, like we are here to provide you as much information as we have. So if you think of anything at any time, just reach out and we'll be able to help you as much as we can. We can't wait to see you either. Gracias, Ingrid. Bye, guys.